Es importante identificar todas las sustancias químicas. Normalmente los contenedores secundarios no están etiquetados y es responsabilidad de nosotros, o más bien de ustedes, proporcionar la etiqueta a sus empleados y colocarla en estos contenedores. ¿Por qué digo que normalmente los secundarios no lo son? Porque supongamos que tenemos un tambo de 200 litros de aceite lubricante. Estos por normativa ya están identificados, pero yo obviamente no voy a transportar el tambo de 200 litros, entonces tengo que verter una cantidad a un contenedor secundario y ese contenedor secundario es obligación de ustedes identificarlo correctamente. La información de la etiqueta la pueden obtener de la hoja de datos de seguridad. Todo químico que ingrese aquí a planta debe de estar acompañado con su hoja de datos de seguridad en idioma español y las personas que van a utilizar esta sustancia química previamente antes de iniciar las actividades deben de leer la HDS u hoja de datos de seguridad para saber cuáles son las precauciones y las medidas de control a fin de evitar algún accidente. También ahí en esa HDS se señaliza qué tipo de EPP se debe utilizar en la manipulación de esta sustancia. La etiqueta debe de incluir los pictogramas de riesgos de acuerdo con la hoja de datos de seguridad. Recomendaciones. Los esmeriles se van a autorizar siempre y cuando cumplan con las guardas y los dispositivos correctos. Cortadoras y pulidoras siempre deben de contar con su guarda y con su mango. Es muy importante que las revoluciones del equipo coincidan con las revoluciones máximas del disco. No podemos utilizar un disco de menor revolución a la máxima revolución que proporciona la máquina, porque si no llevamos el riesgo de que se proyecten partículas al momento de que el disco no aguante las revoluciones y vaya a ocasionar un accidente grave o fatal. Las extensiones eléctricas no deben de ser hechizas, no deben de tener empates, no deben de tener cintas de hilar. Cuando vayamos a hacer algún empate necesitamos utilizar sellos vulcanizados propiamente para poder garantizar que está completamente el cable interior aislado del exterior. Herramientas hechizas no están permitidas aquí en EKMX y aquí se muestran algunos ejemplos. Yo sé que algunas parecen armas para asaltar a alguien, pero pues bueno, también se pueden considerar también herramientas hechizas. Necesitamos que se utilicen herramientas propiamente con aislantes, que son las más seguras y evitamos que lleguemos a tener alguna descarga eléctrica. Es importante que el uso de la escalera siga estas instrucciones: zapatas antideslizantes, sobre una pared la escalera debe de quedar 1 metro por encima del punto de apoyo, no exceder los 15 grados de inclinación, hay que sujetarla, nunca utilizar la escalera sobre otros objetos que puedan provocar una caída y de ser posible hay que ajustar o limitar el movimiento. Una escalera se debe utilizar enfrente del objetivo que vamos a intervenir, nunca para ponernos de lado. Esto es gran riesgo para ustedes porque pueden desestabilizarse y pueden provocar una caída. También es importante que sepan que los andamios deben tener un ancho mínimo de 60 centímetros y unos barandales que protejan al trabajador de al menos 1 metro de altura, con una división a los 50 centímetros y un soclo de 15 centímetros que evite el deslizamiento de objetos y que caigan. No se permite que utilicen andamios en desniveles y deben de utilizar los niveladores correctos y propios del andamio para poder estabilizar la altura y el trabajo. No está permitido colocar el andamio encima de objetos que puedan o lleven el peligro de caerse. El arnés es muy importante que se revise previamente a utilizarlo. Nosotros internamente tenemos la indicación de que los arneses deben de seguir el tiempo de vida útil que marque el proveedor. Y esta vida útil se designa en una etiqueta que trae el arnés.
Los arneses normalmente tienen una vida útil de 5 años. Si su arnés fue comprado en el 2015, ya para quererlo utilizar en esta fecha, ya está vencido. Aunque ustedes vean que no está dañado, que todavía está en buen estado, por normativa no podemos utilizar un arnés cuando ya haya pasado su tiempo de vida útil. Aún así no lo hayan utilizado nunca. Es importante que en su revisión chequen estas partes del arnés, que son el portaeslingas, la hebilla de graduación, la etiqueta del producto que propiamente les dice la fecha de fabricación, y en columnas les viene el tiempo de vida útil. Algunos son de 3 años, otros son de 5 años. No he conocido un arnés que tenga un tiempo de vida útil de más de 5 años. La argolla de frontal, las hebillas de conexión, los bujes de las argollas, la hebilla de ajuste, las argollas de posicionamiento, la argolla dorsal y el indicador de impacto. El indicador de impacto es un doblez, una costura, que si ya está deshilachado, o sea, ya está abierto, quiere decir que ese arnés ya sufrió un impacto y no se puede volver a utilizar. Se utiliza por única vez y cuando ocurre una caída y este se abre, pues ya no se puede volver a reutilizar. Es importante que la parte de las piernas quede un espacio de la palma de su mano, o sea, el espacio de los dedos, libre para evitar que haya como un rozamiento o un corte en el momento en que llegue a suceder una caída. No puede quedar flojo porque también puede haber la situación de que podemos salirnos por ahí. ¿Okay? Para aquellas compañías que utilizan equipo de oxicorte es importante que eviten que la chispa caiga sobre los cilindros. No se utiliza el oxígeno para limpiar o sopletear piezas y hay que mantener las conexiones libres de grasas o aceites que puedan provocar un incendio. Sobre todo que no quieran lubricar las conexiones de las válvulas o reguladores con este tipo de materiales combustibles. Los cilindros se deben de mantener a una distancia de entre 5 y 10 metros de la zona donde se está ejecutando la actividad y al término de esta actividad deben de purgar lo que queda en las mangueras y cerrar nuevamente sus tanques. Las mangueras deben de evitar superficies cortantes o calientes y deben de evitar que atraviesen o que sean impedimento en una vialidad o en algún pasillo de alta circulación. Hay que evitar que las mangueras se doblen. Recuerden, deben de acordonar el área de trabajo y para esta actividad requieren un segundo hombre quien debe de tener un extintor a la mano para poder atacar el incendio en cuanto se llegue a suscitar. Es importante que todos los residuos no peligrosos que generen dentro de las instalaciones los separen y los lleven al almacén de residuos para que se pesen. Aquí se van a generar 2 tickets y deben de entregar al personal de vigilancia uno para su registro. Cada contratista es responsable de mantener siempre su área de trabajo limpia antes, durante y después del trabajo. Todo residuo peligroso debe colocarse en bolsas de plástico transparente y es responsabilidad del contratista solicitar una etiqueta para identificar estos residuos. La etiqueta se las puede proporcionar personal que está en el área de dichos residuos. Se debe llenar correctamente y las bolsas no se pueden utilizar para contener residuos peligrosos líquidos o que los residuos estén impregnados de algún líquido. Las bolsas no deben de pesar más de 20 kilos, no se deben dejar abandonadas ni mezclar con otros residuos y mucho menos mezclarlas con residuos no peligrosos. Además deben de tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que ocurra algún derrame con este tipo de residuos peligrosos. Si tienen duda, por favor, pueden comunicarse con el ingeniero del área de medio ambiente a este número 722-822-4934.